nacional, pero poner un poco en el marco de lo que viene pasando a nivel internacional, en particular con lo que pasó en Venezuela, porque Macri fue uno de los tipos que se paró, digo, de manera tal vez queriendo mostrar más de lo que es, o aparentar una posición de una derecha que se está articulando en América Latina, se quiso parar como el ariete en contra de Venezuela. Y lo que pasa en Venezuela, digo, me parece que es interesante hablarlo para hablar de lo que pasa en Argentina, porque el discurso de Cambiemos, en gran parte, digo, más allá de que a veces cuando ven que se les va la mano reculan, dicen, estábamos rumbo a ser Venezuela, si vuelve Cristina vamos a ser Venezuela y cosas por el estilo, o si vuelve el populismo, que es su forma de decir peronismo, vamos a ser Venezuela, digo, y Venezuela es Venezuela, Venezuela es un país monoproductivo, una economía cero diversificada, digo, si Chávez no logró algo en todo su gobierno, que para mí fue excelente en un montón de aspectos, fue no diversificar la matriz productiva, entonces el que tiene el monopolio de la fuerza tiene el monopolio del manejo del petróleo y ahí es donde se resume la política venezolana, pero me parece interesante poner sobre la mesa cuál es el pensamiento y las varas con las que se miden las democracias de cara a 13 días de una elección. Porque cuando hablamos de democracia, digo, hay dos formas de hablarlo. Hablar de la democracia admitida por los libros liberales y la academia en nuestro país, que es una academia bastante liberal, digo, particularmente las ciencias sociales, digo, que aún tienen como referente un tipo como Gino Germani, lo cual es bastante complicado, digo, de ese lugar que plantean que existe una sola democracia, y es esta democracia en la que cada 2 años la gente emite su sufragio, y están los que creemos que existen democracias diferentes, existen democracias en las que lo que sucede no es la votación en sí misma, más allá de que Venezuela hay 22 elecciones, en las cuales la mayoría fueron casi de referéndum hacia el gobierno, y la constituyente no fue solamente la constituyente, sino fue un referéndum hacia el gobierno, con barricadas para llegar a votar, digo, un montón de cosas, pero creo que la discusión es cuál es la democracia permitida o la democracia aceptable para la derecha y cuál es la democracia real. Y en ese sentido me parece que el planteo nacional e internacional acerca de lo que pasa en Venezuela y que se traduce en Argentina, y ahora voy a decir por qué hago este paralelismo, que más allá de las diferencias enormes que tenemos, tiene que ver con eso. Digo, en Venezuela es democrático que una minoría reaccionaria, violenta, que no tiene el más mínimo respeto hacia ninguna institución, porque las instituciones en Venezuela capaz que no las entendemos nosotros de acá, pero el chavismo no vino a plantear las instituciones liberales o occidentales, sino vino a hacer una revolución, y las revoluciones justamente hacen eso, ¿no? Revolucionan, modifican las instituciones de cuajo, y desde ese lugar de defender instituciones tan ficticias como la República, que creo que es el invento más dañino para la humanidad, me parece, porque digo, el equilibrio de poderes es inexistente, porque los poderes nunca son equilibrados. Digo, justo en ese mundo en el que vivimos, digo, el planteo de la derecha argentina y de muchos sectores con respecto a la de Venezuela, de defender una minoría golpista, que está buscando no el bien común, sino el bien de un sector, que no tiene representación en ningún lugar, que avanza violentamente cotidianamente, digo, que las mismas prácticas que acá se critican, allá se ponen como que fuesen heroicas, digo, tiene que ver con esta concepción de las democracias. Y me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa porque a veces hay muchos del campo popular que son timoratos al hablar de estas cosas porque piensan que discutir la democracia es discutir algo sagrado. Y creo que las cosas sagradas están en otro lugar, digo, no están en la política y no están en las instituciones que uno vamos conformando diariamente. Y el pueblo va conformando, digo, una democracia formal, que es la del voto, y una democracia real, que es la participación popular. Y en ese sentido, digo, traigo lo de Venezuela acá a Argentina, creo que Cambiemos ahora que estamos a 13 días de las elecciones, puso sobre la mesa una discusión en donde parece que la discusión de la democracia formal es la discusión que ganó, y todos los patitos se acomodaron en fila detrás de ese planteo en función de lograr de manera ficcional la representación del pueblo. ¿Pero de qué pueblo? Digo, y ahí digo, está bueno también charlarlo para ver cómo todas las fuerzas se paran. Digo, el pueblo, Jauretche decía que el problema es que al pueblo no lo quieren no quieren al pueblo como según es, sino quieren al pueblo como le gustaría que sea cada uno de los dirigentes. Es una frase mucho más larga y linda, no con mi incapacidad de expresarla. Pero digo, en ese pensamiento de Jauretche creo que está resumida la forma en que hoy en día se plantan las elecciones en la República Argentina, en donde los amantes de la alternancia, que creo yo son los enemigos principales de la democracia, yo creo que no existe esta idea de la alternancia, que en un gobierno no puede durar más de 12, 13, 15 años. No, lo que tiene que durar más de 12, 13 años es la voluntad popular expresada en sus dirigentes. No importa quién gobierna o quién no gobierna. El problema es que se reduce toda esta formalidad y esta cuestión de, por ejemplo, una elección de medio término, que es intrascendente para la acción de gobierno, porque si vos haces números,
con los números que uno ve en las encuestas, los más favorables a uno o al otro, no modifica el equilibrio parlamentario, no lo modifica. Entonces la acción de gobierno no se va a modificar en términos reales, concretos, institucionales, sí lo que modifica es la correlación de fuerzas, y un triunfo del peronismo no significa que la correlación de fuerzas vaya para el peronismo esencialmente. Digo, una muestra de esto es lo que pasó con Devido. Digo, lo ponen a Devido todos los medios en el show mediático, con la inhabilidad moral que tiene Cambiemos para poder juzgar a Devido, pero digo, hacen todo lo que hicieron, sabían que la votación no les daba, pero lo que el planteo que se hace es otro, se pierde para ganar. ¿Qué se gana? La idea de que lo que está en peligro es la República porque la corruptela está amparada por el peronismo y que todos salían en función de defender a los corruptos, porque el peronismo simplemente es corrupción y no otra cosa en Argentina, y creo que ese planteo es lo que hoy en día da, tal vez, de cara al sprint final a las elecciones, las formas de lo que se disputa. Cambiemos plantea la disputa, creo yo, de una manera inteligente, con un casi ignoto Bullrich, digo, porque la verdad que no es un tipo de lo más conocido en la política, enfrentando a Cristina Fernández de Kirchner, digo, la dirigente más conocida de la política argentina. Digo, y en ese mapa vos ponés a un tipo que no es tan conocido, que dice barbaridades constantemente, que no tiene, creo que una gestión que no puede decir nada de la gestión porque fue mala. Fue mala la gestión del tipo, pero te pone ese tipo a pelearte a Cristina en una zona en que lo hablábamos antes del programa, digo, que si gana Cristina 2 puntos arriba, 3 puntos arriba de Bullrich, 2, 3 puntos arriba de un tipo que no lo conoce nadie, de un don nadie. Y ese planteo, digo, me parece que es el peligroso en cuando uno hace el análisis, y es el que hace para mí plantear cuál es la debilidad con la que llega el campo popular a las elecciones. Y creo que ahí está, digo, nosotros venimos siempre hablando de las fortalezas de Cambiemos en su capacidad de modificar estructuralmente la forma en que se consigue la política, en particular la política electoral. Creo que está bueno plantear las debilidades con las que se llega a esta elección de parte del campo popular. Digo, creo que tienen que ver con 3 cuestiones, 3 variables que las voy a resumir. Una es la confusión entre lista única y lista de unidad. La confusión entre lista única y lista de unidad llevó a que hoy tengamos en el peronismo, más votos, menos votos, saque uno o el otro, digo, tenemos un peronismo dividido. El peronismo dividido es tal vez la mayor debilidad que tenés en términos electorales para un Cambiemos que dice, salga como salga, estos tipos son una bolsa de gatos, se están matando, no suman los votos necesarios para llegar a 40 puntos, que es el número, creo yo. Vos llegas a 40 en una elección de este tipo y es un número interesante, digo, más simbólicamente, porque tampoco te da mucho más escaño, ¿no? Pero es un número interesante. Pero esta idea de confundir lista única con lista de unidad, creo que es una de estas trampas de la política de hoy en día. Segundo aspecto, la decisión del sujeto a representar, que es el pueblo según me gusta a mí. Entonces yo elijo a qué pueblo represento y no al pueblo como es. El pueblo como es tiene sus instituciones, tiene sus formas, tiene sus expresiones, y yo elijo al pueblo que me gusta a mí, entonces, y no voy a hablar para pegarle a uno u a otro, sino digo porque es generalizado. Digo, subo arriba del escenario o pongo en el spot a cierto tipo de gente que la está pasando recontra mal y qué sé yo, pero que no es representativa de la totalidad y que no consigue universalizar la demanda, como diría Laclau, que creo yo un tipo que muy mal leído de parte de muchos kirchneristas. Y el tercer aspecto, y creo que es la pata de mayor debilidad, es que el peronismo llega a estas elecciones sin la participación esencial de los elementos intermedios que hacen que el peronismo sea potente. Porque el diálogo es dirigente-base. Dirigente-base. Y en el medio, los cuadros intermedios se dan la cabeza uno contra el otro porque no están esas estructuras participando. Me refiero, movimiento obrero organizado, con los dirigencias que tenga. El movimiento organizado es esencial por la potencia que tiene, no solamente en la calle, sino de definir en términos concretos en la economía de nuestro país, de incidir en la economía de nuestro país. No participa. Las unidades básicas dejaron de ser ese lugar que tenían que ser en los barrios, en donde se generaba esa pola de transmisión entre la dirigencia y las bases, y se producía la sociedad de fomento, los clubes de barrio. Se optó por una forma política sin eso, muy al estilo socialdemócrata, de corriente de pensamiento y estructura de cuadros, y sin estructuras intermedias. El problema es que la socialdemocracia tuvo éxito en Europa. Y digo porque ya no existe más, tuvo éxito en Europa con la realidad de la Europa de posguerra. Si alguien puede hacer una comparación de la Argentina actual con la Europa de posguerra, yo te juro, me saco el sombrero, que no lo traje, lo dejé afuera, pero me saco el sombrero y me arrodillo delante de esa persona, pero creo que es increíble que hoy en día nosotros estemos copiando estrategias en términos políticos que tienen que ver con realidades ajenas a las nuestras y no estamos pensando en nuestros propios zapatos. Y me parece que en ese sentido es la mayor debilidad que tiene el peronismo en esta elección, que insisto, ganar con 35-36 puntos jugando a Cristina Fernández de Kirchner para mí es una locura.
Y yo, más allá de las miles de diferencias que ya planteé con Cristina, digo, es la dirigente política, el punto más alto de acumulación política de la Argentina, es Cristina Fernández de Kirchner. Que no lo quiera ver, digo, es un obtuso, digo, nosotros estamos haciendo campaña por otro candidato, pero negar la realidad o negar lo que fueron los últimos 12 años, con las diferencias que uno puede tener, que son las que hoy planteo otra táctica en lo electoral, digo, me parece que sería un error. Pero en ese marco de situación, ver esta realidad, ver este peronismo dividido y esta discusión de querer imponer una razón única en un movimiento que es una multiplicidad de razones, nos lleva tal vez a llegar de la manera más débil a un escenario que el único que pierde con esta debilidad es el pueblo argentino y en particular el pueblo trabajador. Bueno, tengo varias cuestiones. La primera es, retomando lo de Venezuela, el comparativo con Argentina, y cómo llega, ¿no?, la situación al gobierno actual. Macri ha planteado algo a comienzo del conflicto que hoy le permite decir, estuve a la vanguardia del tema, que fue el rechazo siempre hacia Venezuela. Después yo insisto, se lo decía al invitado anterior, no sé si son muchos, pocos, no sé si es una mayoría o una minoría, aquella que protesta en Venezuela, pero sí creo que se le ha dado el vehículo necesario, y acá lo vuelvo a traer a Argentina, para poder trabajar sobre cuestionamientos ideológicos, que es la victimización del pueblo o de los ciudadanos. En Venezuela con 130 muertos, o un poco más, no sé el número, y aquí en Argentina con todo lo mal que está el pueblo o que empieza a estar el pueblo a raíz de todo lo mal que se hizo anteriormente. Digo, esa idea de victimización constante es lo que le permite encontrar un punto de unidad en esa, para mí, utópica idea y en esa fantasía de decir, vamos a hacer Venezuela si vuelve lo otro. Porque el otro dejó todo tan mal que seguramente termina habiendo 130 muertos. Digo, eso me parece que es lo que interpretan aquellos que lo repiten. Si no encuentro razón para poder avalar un paralelismo cuando todos sabemos que el estallido principal en Venezuela se dio porque el precio del petróleo bajó tanto que no se pudo sostener más sobre el presupuesto que se había elaborado. Si yo vendo spinners y el spinner lo calculo a vender a 300 pesos y de repente el mercado me dice que vale 100 pesos y hizo un mal negocio. Sí, pero me parece que nadie se lo analiza tan profundo como lo que hace vos. Me parece que Cambiemos está cometiendo, ahora le está saliendo bien, pero nosotros sabemos cuando sale mal, una lógica que nosotros la tuvimos, creo que se baja una línea y se repite la línea, digo. Y me parece que en esa línea la victimización del pueblo por lo que pasó antes, digo, no tiene sustento en ningún análisis que vos hagas, digo, es muy difícil que alguien pueda sostener eso. Los dirigentes siguen planteando, yo lo tuiteaba el otro día, yo veo gente que plantea la similitud que vamos a tener con Venezuela, y cuando vos le discutís, le decís, mira, Venezuela pasó, el comienzo es esto, que es un tema pura y exclusivamente económico, el cual no me gusta hablar, pero pasa eso, te dicen, no, si Cristina estaba con Maduro. Bueno, pero de hecho, el mejor paralelismo, si se quiere hacer uno, es que el problema en Argentina también es un problema económico y de matriz productiva. Y creo que eso es lo que no se discute. El problema de Venezuela es que es monoproductivo. Claro. Está parado sobre el barril de petróleo, sentado ahí arriba. Estados Unidos mayor comprador, digo, después todo lo de Trump peleando con Maduro, lo que quiera, pero sí, es así. Sí. Argentina el problema que tiene es que su matriz productiva le da demasiado peso a ciertos sectores en función de cada coyuntura. El 2001 cuando explota, no explota solamente por la situación social y la gente en la calle. El 2001 cuando explota había dos fracciones de capital, la que quería la pacificación, la que quería la dolarización, enfrentadas. Ganó la de la pacificación, esa fracción de capital triunfa en su disputa interna intracapital, y eso expresa el gobierno de Duhalde, con la devaluación. Digo, lo que pasó cuando termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con la concentración económica que por errores propios logramos, y cómo esos sectores concentrados necesitaban otro tipo de gobierno, porque los tipos ya tenían el poder suficiente, pero necesitan otro tipo de gobierno en función de que lo que habían tenido se multiplique exponencialmente en el marco de un mundo que es una incertidumbre constante. Creo que el único paradigma que puede hacer es eso, que los países subdesarrollados como el nuestro, los países que somos semicolonias todavía, no definimos nuestro propio destino económico, sino que lo definen las corporaciones. Bueno, pero a mí me preocupa que nosotros estemos planteando una similitud desde un lugar que, yo lo digo siempre, no es casual. Y después algunos me discuten, porque yo soy de la idea de que todo esto es montado, de que el romance Clarín-Macri va a estar un rato más, pero que algún día va a terminar y ahí empezaremos a conocer todo. Yo me permito dudar de cómo volvemos a hablar de Venezuela hoy, que es con la figura de Jorge Lanata. Digo, si Lanata no quería viajar y no era deportado, no hablamos de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque yo tengo amigos músicos que están haciendo campaña respecto a la defensa de Venezuela hace 3, 4 meses y no avanzan. Digo, no es algo masivo. Ahora pasa lo de Lanata y estamos todos hablando de Venezuela. Y aparte,
una situación de la nata desde un lugar que le da el sustento ideológico y de formación y de pensamiento a todo lo que repiten los de Venezuela, porque ahora lo dice la nata. Es gravísimo, a ver, yo digo... Bueno, pero lo mismo pasa que cuando, y se va a enojar gente, que ya se enojaron, cuando habla Mariana Nanis en la mesa de Mirta Legrand y del campo popular se toma Mariana Nanis como si fuese la heredera de Evita, más o menos. Pero ahí lo ato a la segunda parte que hablabas vos de los tres factores que estás viendo que coincido. El peronismo murió, digo, mal que les pese, el peronismo ha muerto este año, y por culpa de todos los peronistas que no entendieron nada en estos 18 meses de gobierno de Macri. Que un peronista hoy cite, aunque sea digitalmente, a Mariana Nanis, porque le da el argumento para plantear la discusión sobre Cambiemos, Mariana Nanis, Titi Fernández, Marcela Klosterboer o el que quiera que aparezca, es vergonzoso. Y debería ser vergonzoso para todos. Andrea Rincón cumple, Mariana Nanis dignifica, es el eslogan de campaña para mí. Bueno, entonces... Pero digo, peronismo no murió. Murió el peronismo. Para mí las redes sociales nos matan a nosotros. Es como que le das un arma a un tipo que no tiene que y se pega un tiro en las patas. Las redes sociales nos matan a nosotros porque estamos usando las estrategias comunicacionales que no nos pertenecen y hacemos cagadas. Bien, pero más allá de la estrategia, que una persona, que yo veo mucho peronista compartiéndolo, esto de Nanis, de Rincón, lo comparta, significa que ya ni siquiera se toma el tiempo de, bueno, vuelvo a Perón. Vuelvo un ratito a ver si Perón, un poquito más autorizado, digo, como palabra de la política, que Mariana Nanis dice algo relacionado al tema. Lo que pasa es que el peronismo, digo, no sé si vamos a considerar esto, pero estamos con muchas coincidencias. No sé, es preocupante. Es preocupante lo que está pasando. Los últimos programas... me queda todavía un asterisco que no coincidimos. No, ahí nos matamos. Es que lo voy a ligar a esto que estoy relatando. Pero, digo, me parece que ahí hay una cuestión del relato. En ningún sentido, yo no soy enemigo de ningún relato, pero cada experiencia histórica necesita un relato para sustentarla, y el relato de gran parte del kirchnerismo post-2003 fue que el peronismo y la historia de la humanidad, el Big Bang fue en 2003. Entonces de ahí para atrás no se ve nada. Volver a Perón no es ni siquiera volver, es agarrar y leerlo a Perón, y fíjate si te gusta o no te gusta, porque de hecho yo creo que a muchos ni siquiera les gustaría lo que pensaba Perón con respecto a muchas cosas que se hacen ahora. Bueno, pero por eso, justamente como la historia del 2003 para aquí adelante, y se vuelve al 2003 y no para atrás, es que el peronismo para mí está finiquitado. Y después lo que digo, que por ahí se puede ilusionar el peronismo, es con ciertos actos de rebeldía y de comprensión que tienen algunos dirigentes, que no son de manera unificada, pero sí como actos aislados, de decir, mira, la verdad que hasta acá llegué, voy a llamar a votar a otro espacio político dentro de una organización que entiendo que es peronista, y que ha sido la noticia más importante la semana pasada, un concejal de San Martín diciendo, muchachos, todo bien, pero yo voto a llamar por Cristina y Tayana porque creo que ese acto de rebeldía es lo mejor para el pueblo. Eso creo que es lo que puede llegar a quedar como una ilusión de peronismo a futuro. Yo creo que el culto al personalismo siempre se disfraza de rebeldía. Y me parece que lo que pasó en San Martín fue eso. El culto al personalismo, digo, el no bancar ir para adelante con una idea que todos bancamos y que sostuvimos y que se discutió colectivamente, y el tener miedo tal vez a quedar, no sé, quedar marcado por algo que creo que el peronismo, o sea, el peor miedo que puede tener es a eso, me parece que hace que se hagan estas cosas. Y con un sentido de la oportunidad terriblemente dañino. Porque bueno, yo creo que, digo, yo no quiero hablar mal de él, yo soy un amigo del compañero al que te referís, pero digo, el sentido de la oportunidad creo que es más funcional a la progresiva que él tanto criticaba que al movimiento popular. El movimiento popular no está hecho de timoratos ni de tipos que dan timonazos a último momento. Vos vas con el barco hasta donde el barco llega, después vemos qué pasa. Bueno, pero hay que llegar a la costa. Yo lo felicité ayer públicamente y lo hago en toda situación que puedo, porque para mí es un acto de rebeldía que en la política no se estaba teniendo. Y la verdad que hay que reconocer y hay que decir, la verdad que estuvo bien desde mi análisis. Obviamente que acá es la diferencia base que tenemos. Yo no lo hago desde un lugar militante, digo, y no me importa si es el Evita o Cambiemos o Jóvenes Pro, digo, pero hay un dirigente que muestra una rebeldía. Yo no sé si él analizó el oportunismo, el contexto, o si tiene otros intereses. No lo sé, eso ya me haría calificarlo. No, yo tampoco lo sé, pero sí me genera tal vez un montón de dudas. Dudas no, digo, yo creo que cada operación necesita un bisturí. El bisturí fue página 12 y la operación se hizo. Y creo que hay sectores que están mucho más interesados en dañar al movimiento de Evita que en ganar la Macri. Y esa es la mediocridad, y creo que eso sí es un tiro de muerte para el peronismo, los que piensan eso. Pero ¿crees que esta situación puntual busca más matar a Evita que atacar o por ahí oponerse políticamente al gobierno? Porque el argumento es, nosotros vamos a votar a Cristina, ya vamos a votar a Cristina para hacerle fuerza al gobierno. Yo argumento te puedo dar 73 millones incluso hasta para votar a Ripoll.
pero cada uno es Pero por eso, ¿vos creés que es más para afectar a Levita? Yo creo que es una operación totalmente en contra de Levita y en contra de... la interna se transformó en el todo para muchos y me parece que es un problema que tenemos. Pero yo insisto, digo, las decisiones más personales son las más fáciles de disfrazar de rebeldes o de revolucionarias. Yo si el día de mañana, por ejemplo, yo estoy en el Levita y el día de mañana quiero romper con el Levita y lo más probable es que agarre y quiero romper porque no sé, alguien me dijo, no, venite acá que vas a tener un lugar, lo que sea. Y para romper seguramente agarre y tenga un discurso recontra revolucionario y corra por izquierda y hable del pueblo y qué sé yo. Y es re fácil. Hablar es tan fácil digo, y es gratis, últimamente. Salvo a mí que me pagan según todo. No, que vos me pagás a mí. Yo te pago a vos. Claro, no me trajiste lo de este mes, estamos a uno, ¿eh? No, 3.000 era, ¿no? Estamos a uno. Eso sí que no, ¿eh? Poco código hay acá. Pero esperá, me hiciste distraer lo que te iba a decir. A lo que voy con esto es, el peronismo no entendió nada. Que hay un espacio como Levita, que hoy tiene un cabaret interno de este nivel. Yo digo, Por suerte Levita no echa gente, ¿no? Pero yo creo que hay gente que se corre sola y me parece que es otro tema. La gente que se corre sola, el tipo que no va con la línea orgánica de movimiento y bueno, decidió correrse, qué sé yo, cada uno sabe lo que hace. Pero digo, si Levita tiene un cabaret interno y es la organización que cada vez crece más y mueve más, y el 7 de agosto, cuando movilicemos de San Cayetano a la Plaza de Mayo, creo que todo el mundo lo va a ver, que no hay otra cosa en Argentina que tenga la capacidad de movilización y representación que tiene Levita. Me parece que el problema que hay es que se creó muchas ficciones alrededor y es un demonio necesario Levita para algunos, porque el gran problema que tiene la progresividad con el Levita es que Levita pone los pies en el barro y su dirigente, y Emilio Pérsico en particular, es un tipo que tiene una barba así, que vos no lo puedes poner en una lista porque es la realidad, digo, y los compañeros de Levita son eso. Digo, ves la mayoría de las listas, digo, y sacando lo que hablamos la semana pasada, de lo que nos gusta o no nos gusta, en la mayoría de las listas tenés un montón de compañeros. Digo, no sé, en Loma de Zamora tenés una compañera, Juana, que los compañeros, que es de Fiorito, que los compañeros ponen Doña Juana concejal, y una compañera que es de Fiorito, de recontra del barrio. En María tenés a Victoria Gutiérrez, una militante que hace 12 años que está militando en los barrios. El Levita es eso, el Levita es el barrio y entiende cuál es su sujeto a representar y entiende cómo construir una estrategia de poder para ese sujeto. En este momento electoral nos toca hacerlo de esta manera, pero me parece que el problema es que molesta mucho y esto... Voy a citar a Jaureche también. Jaureche escribió una vez en el medio pelo, hablaba de los obreros y los negros. Que el obrero era esa cosa que ha inventado la izquierda intelectual, ¿viste? El obrero que llegaba a su casa y leía Marx y qué sé yo. Creo que algunos compañeros piensan en ese obrero y los negros no servían. Bueno, yo creo que los negros, los que representan a Levita, son los que le duelen a cierta progresía blanca que le gusta al pueblo en los libros y nunca en los barrios. Bueno, a ver, me parece que lo complicado de esto es, por afuera de Levita en sí, cómo rearmar el peronismo. Yo insisto con esto, me parece que no los quiero desilusionar, pero digo, al peronismo, por ahí no el que encuentra una identificación en Levita porque tiene otra idea, pero aquel que hablaba del PJ, aquel que necesitaba del escudo necesariamente, bueno, me parece que estamos frente al ocaso de eso. Quizá Levita pueda acompañar el desarrollo, lo cierto es que también tiene que limarse estas asperezas. Yo insisto, defiendo siempre los actos de valentía y de rebeldía en cualquier espacio político. Y lo de ayer del caso puntual de San Martín que hablamos, me parecía interesante. Hay que ver, digo, cómo se siguen desarrollando las cosas. Y hay que ver, en definitiva, cómo se termina postergando esto. Porque yo lo que digo es, a ver, ahora que tenés un sector, no importa cuánto, dentro de un espacio político, que llama a votar por otro candidato. Obviamente, el espacio político que formaban parte se debilita. A veces sacarte encima de ciertas cosas te fortalece, más que debilitarte. Bueno, está bien, pero a 14 días de una elección, me parece que desde lo numérico, cuanto menos, es más lo que resta que lo que suma. La salida de cualquier persona, de cualquier espacio. Sí, qué sé yo creo que sí, 20, 30 tipos, pues un espacio de miles y un poco debilitarás, qué sé yo, no sé cuánto. Bueno. Digo, eso es lo que es, pero el peronismo me parece que está ante una situación compleja, yo no sé si dio caso, pero sí ante una situación compleja, pero a mí me parece que cuando uno llega a estas situaciones, estos puntos límites en donde no se puede ver más allá del ombligo, creo que el problema del peronismo es ese, no se ve más allá del ombligo, y voy a coincidir con el invitado anterior, el cortoplacismo es un gran problema, desde otro lugar, pero el cortoplacismo es un gran problema. Me parece que el problema del peronismo es no se ve más allá del ombligo y no se ve más allá del ombligo de los dirigentes. Bueno, podemos seguir peleándonos porque es imposible hablar de política a largo plazo en Argentina. Imposible. Yo creo que es imposible hablar de política a largo plazo en Argentina desde la concepción
iba a decir concepción burguesa, pero es porque estoy leyendo a un autor de izquierda ahora, desde la concepción formal de la política. Digo, la gestión y lo cotidiano es a corto y mediano plazo. Ahora, la estrategia emancipatoria del pueblo no es a corto plazo porque justamente es una cuestión estratégica. El problema del peronismo que a veces pierde ese sentido, más que nada en las épocas electorales donde todos se embelezan con eso, en donde el sentido pasa a ser la elección en sí misma y no la estrategia de poder del pueblo en función de la emancipación de los sectores populares. ¿Y los candidatos son a corto o largo plazo? Yo creo que los candidatos de esta elección, No, en general. yo creo que los candidatos son a corto plazo, todos. Entonces ahí hay por lo menos una contradicción importante. No, porque es un punto táctico lo electoral y no es estratégico. Para mí es, bueno, ahí quizás volvieron las diferencias, volvió toda la normalidad, Volvió toda la como dijo normalidad. usted Sí. alguna vez. Pero bueno, a ver, me parece que es importante ver cómo se termina desenlazando este desarrollo puntualmente de las PASO. Y yo creo que lo hablaba un poco afuera del aire, yo creo que Cambiemos va a jugar a perder las PASO. Obviamente, candidato desconocido, obviamente planteo desde lugares distintos, pero creo que va a jugar a perder una diferencia que la pueda achicar sabiendo que del otro lado, lo que tiene que ver con el peronismo, no entendió todas estas cosas que bien enunciaste vos, y me quedo sobre todo con la primera, ¿no? Lista única contra lista unida, bueno, creo que ahí hubiera estado el debate interesante del peronismo, que lo postergó, que no lo tuvo, y ha terminado siendo todo funcional al gobierno amarillo. Sí, Cambiemos hoy en día maneja el Estado Nacional porque perdió las PASO. Y ahora hoy en día es gobierno, digo, perdió las PASO, perdió las generales y ganó el balotaje. Porque hay un voto, el techo construido del kirchnerismo es casi cercano a su piso, y me parece que ahí es donde está el problema de por qué fuimos tan torpes de no construir la unidad, porque la única forma de romper ese techo. Vos al tener el techo tan bajo, digo, el que está del otro lado, te puede pasar rápidamente. Si Bullrich queda a 3, 4 puntos de Cristina, digo, el problema va a ser que Bullrich esos 3, 4 puntos los saca como voto útil o como el voto que no vuelva nunca más o lo que quieran decir, lo saca, por ejemplo, el votante de Massa, que digo, es el votante más incoherente de la historia, pero ese votante lo va a votar. Digo, porque Massa es un tipo que creo yo, después de esta elección, va a tener que recalcular muchísimo y va a tener que reconstruir todos los pedacitos que le queden de su armado territorial, porque ya de hecho están todos coqueteando con todo el mundo porque saben que esta es la última jugada fuerte de Massa. La última vez que lo soportan, dicen. La última, y apelo a ver a tu intuición, a tu pensamiento. Venimos de las últimas semanas con una campaña lejana, digo, la gente me parece la percepción le daba cierta lejanía, pero hubo dos situaciones muy puntuales que son el desglose del temario o el trabajo del temario por parte del gobierno para instalar dos situaciones puntuales. Debido la semana anterior, Venezuela esta, y la próxima va a ser la antesala al comicio. Digo, ¿dónde crees que va a plantear el eje el gobierno respecto a lo que tiene que percibir el electorado a la hora de ir a votar? Yo creo que cambiamos, y de hecho ya el discurso de Macri en la rural, digo, más allá de que es malísimo, como orador es malísimo, pero insisto, yo para mí no es ningún boludo, pero como orador sí es malo, creo que no, Hablamos digo, del presidente como bueno, que hablo con Marco. pero bueno, lo que pasa es digo, sorprendido. es Macri, digo, es el tipo que está hambrando al pueblo, tampoco le puedo tener respeto. Digo. Tener respeto a la institución a veces te lleva a ponerte Eso nunca hay que institucionalista. Nunca hay que romper el respeto a la institución. Estás hablando como Macri casi, te digo, el romper fue medio... No hay que romper Sí. el respeto a la institución. Yo creo que las instituciones son ficciones, pero algún día lo vamos a charlar en profundidad. Pero digo, Te voy a ir a ver a tu institución. Digo, porque sos un gran actor de ella, por lo que me cuentan. no, yo sí. Es una ficción. Es una ficción, totalmente. Por eso, sos un buen actor, Yo entonces. digo, yo creo que los consejos deliberantes son tal vez la institución más inútil que tiene la política. Coincido, hay que sacarlos. De hecho, no por nosotros somos lo que tenemos, existe hace 1000 años, pero digo, son instituciones que son anacrónicas. Yo creo que hoy en día las representatividades tienen que tener otra herramienta política, pero para mí Cambiemos el eje lo va a poner, y creo que es lo más inteligente que va a hacer, lo va a poner en función de lo que hablábamos la última vez que yo he venido, en función de estos pilares universales de la República y de lo que significa Cristina Fernández de Kirchner hacia ellos para la sociedad. Digo, la corrupción, la justicia y la libertad de expresión, y lo va a todo a poner sobre la figura de Cristina. Digo, y yo quiero, si me permitís, cerrar con una pequeña cosa. Creo que nosotros tenemos que madurar en ese sentido, y no es para pegarle a ninguno de los candidatos ni nada, pero estamos llegando a una elección en donde nosotros criticamos cosas que hacemos nosotros mismos a veces, y eso nos juega muy en contra. Y me parece que es donde Cambiemos es vivo. Nosotros criticamos el patrimonio de los candidatos de Cambiemos
y no hubo un solo ministro nuestro que no era millonario. Digo, nosotros agarramos y criticamos causas y nosotros tenemos causas. Parece que la discusión hay que ponerla sobre el eje concreto y real, que es lo que le pasa a la gente, pero no a la gente que nos gusta a nosotros. Porque si yo agarro y digo, voy a poner a la que me gusta a mí, agarro, no sé, lo traigo a Fabricio, que está acá, lo pongo a Fabricio, qué sé yo, lo visto con una camisita, no sé qué, lo siento, digo, puedo que hable el ciudadano que se siente mal, qué sé yo. Y esa no es la realidad de la gente. Digo, hay gente que la está pasando mal en serio, y me parece que ahí es donde tiene que ponerse el eje de la reconstrucción del peronismo y en particular de la construcción de representatividad. Porque, digo, si bien nosotros tenemos una clase dirigente con un montón de cuadros enormes, un montón de tipos que hicieron un montón de cosas bien, me parece que también hay que discutir si queremos que el peronismo se reconstruya, por qué corno la de clase dirigente se burocratiza. No hablo ni de Cristina ni de Randazzo y demás. Toda esa parva de dirigentes en segundas líneas, en particular de algunos espacios que viven de ser diputados y demás, digo, ¿por qué se construye una burocracia política con un discurso supuestamente rebelde y revolucionario? Bueno, y también, digo, me sumo, comparto lo que planteás. También las situaciones muy particulares, digo, ha sufrido un atentado, el cual quiero evidenciar, de la vieja política de Malvinas. Ah, no, perdón, de grupos que están con el intendente actualmente. No, Ah, no, con Leo. Desde que está Leo en Malvinas las cosas, por suerte la violencia política pero no te se han roto una terminó. camioneta. Sí, pero lo que pasa es 3000, ¿viste? que Te la devolvía. confundidos hay en todos lados. Pero es esta cosa, ¿viste? De que te hablan de traición y lealtad, mucho Facebook, y el problema es que a veces hay gente que es tonta, y qué tonto Pero no hace tiene nada que ver con el boludeces. carilinismo, porque se habla mucho del carilinismo. Mirá. No voy a ser yo quien lo defienda, pero no, No, parece no. algo propio Yo de creo esa fuerza política. que hay ¿no? nostálgicos de las formas políticas anteriores en Malvinas. Y esos nostálgicos hacen boludeces. ¿Son gobierno actualmente? No son nostálgicos. Yo, la persona que lo hizo, les encargarán las fuerzas públicas de hacer lo que tengan que hacer. Digo, yo no voy a dar nombre acá, pero digo, son boludos. Pero Malvinas, por suerte, las cosas que en ese sentido cambiaron mucho. Digo, yo tengo un montón de cosas para hablar bien de Leo. Tal vez alguna pequeña crítica, porque que es sano, digo, porque a veces hay que decirlo. Pero lo peor que le puede pasar a Malvinas, y eso digo con conocimiento de causa, es que vuelva al carilinismo. Es lo peor que le puede pasar a Malvinas. Por eso hay que hacer fuerza en esta elección para terminar de jubilarlo a estos tipos. Te vamos a invitar a hablar del programa de política que tenemos Malvinas, José País San Miguel, porque acá no está permitido hablar No, perdón. de los territorios. No, es que me confundo. No, pero me pasó eso, nos rompieron una camioneta, una Ford, Un desastre, a ver. una Ford 72, loco. Por eso, en la confianza uno se toma ciertas licencias, digo, más allá de donde sea, no importa, es espantoso, más allá del espacio al cual le suceda, no sirve, porque creo que hasta te motiva a seguir haciendo las cosas como las estás haciendo. Sí, de hecho a nosotros nos da más ganas y nada, pero aparte digo, se le erra el vizcachazo cotidianamente, pero qué sé yo, hay nostálgicos de la vieja política en todos lados y hay nostálgicos de la vieja política que son candidatos hoy en día y hay un montón de cosas, digo. El cambio de la política no la va a hacer ningún dirigente de estos que vienen hace 20 años dirigiendo, ni nacional, ni provincial, ni localmente. El cambio lo van a hacer cuando los de abajo estén arriba. No hay otro cambio posible.